¿Sí? Muy buenas tardes, ¿cómo están todas mis hermanas? Estamos en una nueva reunión de mujeres aquí en Macedonia. Bienvenidas, hermanas, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, bienvenidas chicas, señoritas, adolescentes, preadolescentes y mujeres mayores. Qué bueno es verlas aquí, estamos agradecidas al Señor. Y también saludamos a todas nuestras amigas y hermanas que se conectan en diferentes lugares. Hemos recibido cariños, saludos de muchas personas que están siguiendo estos estudios, algunas también preguntando dónde puedo conseguir el libro, incluso han comprado su copia y están siguiendo el estudio. Así que qué bueno que muchas mujeres se estén acercando más y más a la palabra. Ese es el propósito, por eso lo hacemos también en esta transmisión en vivo. Este es el estudio de los 10 elementos para la feminidad bíblica. Y a través de estos estudios, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro propósito? Abrazar la feminidad bíblica y no soltarla. Gracias a los textos que tenemos como base ahí en Tito capítulo 2, versos 3 al 5, queremos abrazar. Pero, por supuesto, no es fácil, ¿verdad? Ir en contra de lo que este mundo está estableciendo y está ofreciendo, porque nos llama por todos lados a gustar lo que ellos gustan, a amar lo que ellos aman, y debemos ir en contra de la corriente. El mundo definitivamente no está de acuerdo con lo que Dios ha establecido aquí en su palabra, en su santa palabra. Y por supuesto no es tan fácil vivir en medio de este sistema oscuro, ignorante y perverso, gobernado por el mismo Dios de este siglo, que ciega el entendimiento de las personas. Y nosotras tenemos que resistir a este ser. ¿Cómo lo resistimos? Dice la palabra, sometiéndonos cada día a Él. ¿Dónde? Donde vayamos, con quien nos juntemos, nos debemos someter al Señor y resistirle, para que en lo que leamos, para que en lo que miremos en nuestras redes sociales o lo que sea que estemos mirando, vivamos vidas piadosas, apartadas para Dios. Otra vez lo digo, sometidas a lo que hemos estado aprendiendo todas estas semanas. Ya este es el estudio número 20. Así que tenemos que apreciar la enseñanza. ¿Y cómo lo apreciamos? Bueno, vamos otra vez a nuestras notas, miramos lo que hemos destacado en nuestro libro una y otra vez y apreciamos la enseñanza. Analizamos también correctamente las ideas que este sistema otra vez nos quiere meter por todos lados. Por donde le demos un espacio, ahí se va a meter las mentiras, los engaños. Si somos mujeres cristianas, mujeres verdaderas, que decimos seguir a Cristo, pues, y a su verdad, debemos estar constantemente discerniendo. ¿Recuerdan? Ese fue el primer elemento, el discernimiento. Y pensar y decir, a ver, esto que estoy sintiendo, esto que estoy pensando en este momento, o lo que estoy soñando o anhelando para el futuro, ¿es de Dios? Las preguntas que nos tenemos que hacer son las siguientes. ¿Este es un pensamiento que agrada a Dios? ¿Este es un sentimiento que está gobernado por Dios o más bien está gobernado por mis emociones? ¿Este es un deseo o anhelo que honraría a la persona de Dios que digo que amo con todo mi corazón, alma y mente? ¿Es un deseo que le honraría? Si no pensamos en esto, considerando realmente a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que sentimos, en todo lo que pensamos, estamos dejándonos llevar por el mundo, por este mundo oscuro, como les decía, perverso e ignorante de las cosas de Dios. No somos inocentes, no somos inocentes. Son nuestras propias decisiones y nadie nos está obligando a vivir la vida que estamos llevando. Así que las consecuencias vienen, son inevitables. Malas decisiones, malas consecuencias.
No pienses que puedes ocultar de Dios ese deseo pequeño que tienes en un rincón de tu corazón de aceptar o de acomodarte algunas cositas, solamente unas cositas que me atraen de este mundo. Recordemos las mismas palabras que el Señor Jesús dijo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Juan capítulo 3, verso 19. El Señor Jesús dejó bien en claro que el amor al mundo es una decisión que viene directamente de un corazón condenado. Dice así el versículo 19 de Juan capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El Señor Jesús murió por cada uno de nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo. Pero, ¿le amaron los hombres por esto? No, al contrario, más bien ellos se resintieron, prefirieron sus pecados a tener al Señor Jesús como Salvador. Y por eso le rechazan, vez tras vez le rechazan. No nos rechazan a nosotros, rechazan el mensaje que Dios está dándoles tan claramente. Y tal como los reptiles, ¿vieron las culebras, las serpientes? Cuando se prende la luz, ¿qué pasa? ¡Puf! Se esconden. Así tal cual, de ese mismo modo, los malvados rehuyen de la presencia de Cristo, dice el comentarista bíblico. Entonces, admitamos, chicas, mujeres, amigas, admitamos y seamos conscientes de que nosotras no somos las víctimas en este mundo postmoderno y postcristiano. No somos las víctimas. Más bien, somos en muchas ocasiones cómplices. Y nos mostramos, ¿y cuándo lo mostramos? Cuando accedemos, ¿ves? Accedemos a esas pequeñas cositas, a esos pequeños gustos, anhelos, deseos, ambiciones de este mundo que nos atrae. Siendo más claras, en muchas ocasiones debemos admitir que somos incapaces de amar a un extraño. ¿Ya? En la práctica somos egoístas con el mismo dinero, olvidando bien rápido que ese dinero que tengo en mi mano no es mío, vino directamente de Dios. Somos egoístas con el tiempo, somos egoístas con nuestra casa, con nuestro hogar. Por supuesto, ni siquiera estamos pensando en la viuda o el huérfano que tenemos tan cerca, preguntándonos si puedo ayudarles en algo, en alguna necesidad. Evidentemente, siempre hay una necesidad, ya sea física o espiritual, como hablábamos hace un momento. Sin duda somos culpables de retener el amor y el testimonio cristiano. Nuestra conducta indolente, insensible por un pecado que tenemos, esta falta de amor por el prójimo, eso es un pecado, condena nuestro testimonio. Por eso que la gente dice, yo prefiero quedarme afuera para vivir como tú estás haciendo, ese testimonio que no muestra amor por el prójimo. Este mundo, entonces, esta es una tristeza, es una realidad triste para los cristianos, que nos hace entender a nosotras que no estamos abrazando la feminidad bíblica como Dios quiere. Y dijimos al principio que estamos aquí porque queremos abrazarla, pero los hechos muestran algo diferente. Antes de leer nuestros versículos claves de nuestro estudio, ahí en Tito capítulo 2, las invito a hacer una pequeña oración. Vamos a orar otra vez. Ya sé que oramos en nuestro tiempo previo y fue maravilloso este tiempo que tuvimos previo al estudio con este compartir maravilloso que hizo nuestra hermana antes de iniciar, abriéndonos su corazón, dándonos también lo que Dios había estado haciendo en su vida. Qué precioso escuchar de otra mujer lo que Dios está haciendo en su vida. Vamos a orar. Amado Dios, ayúdanos en este tiempo, Señor, a entender lo que tú quieres que entendamos, a amar lo que tú amas, en favor de ese llamado que nos has hecho
de vivir en contra de la cultura, que seamos mujeres cristianas, dignas de llevar el nombre que decimos llevar, hijas de Dios, cristianas. Oh bendito Señor, ayúdanos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Tito capítulo 3, versículos 3 al 5, ya todas bien recitado, bien memorizado este texto, que las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, el highlight, ¿no? Aquí estamos, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El séptimo elemento para la feminidad bíblica es la benevolencia. Bien, hoy estaremos resumiendo y concluyendo lo que han sido estas 3 semanas de estudio sobre la benevolencia. Y para ello, en primer lugar, vamos a recordar la definición, en primer lugar, de la benevolencia. La definición. La palabra benevolencia viene de la palabra griega agathosune. Ya lo dijimos, ¿no? Pero lo recordamos. Significa benevolencia, bondad, rectitud de corazón y de vida. Es la cualidad firme, ¿sí? Como ayer escuchábamos del pastor. Es esa persona que tiene convicción, Es la cualidad firme que busca hacer el bien a otros y ser útil, no necesariamente a través de medios suaves, pero siempre con propósitos correctos basados en lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, Trencher lo ilustra con ese acto del Señor Jesús purificando el templo. No fue suave, ¿verdad? Pero fue benevolente porque sacó la inmundicia de su lugar santo. La Nueva Traducción del Viviente traduce el verso 5 de nuestros textos claves aquí en Tito de esta manera. Mira cómo dice: que enseñen a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar y a hacer el bien. ¿Viste cómo lo dice? A hacer el bien. Entonces, recordamos, es la benevolencia puesta en acción. Hace el bien. Y dice, sigue el versículo, a someterse a sus esposos, entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Ahora, nos vamos a hacer el bien. ¿Cómo enseñamos a las más jóvenes a hacer el bien? Siendo ejemplo de hacer el bien. Ellos aprenden por el ejemplo. Copian todo, ¿verdad? Copian todo. Y qué bueno sería que ellas vean la práctica del bien en nuestras vidas. Así que aprovechamos todos los recursos que podemos tener, las oportunidades que Dios nos da para obrar en ese beneficio sobre las que nos rodean, las mujeres más jóvenes. Y hemos dicho que la bondad no es solo una cualidad hermosa, qué linda la cualidad, es algo más que eso, es una herramienta. Es una herramienta muy poderosa que Dios produce en nosotros. ¿Recuerdan? Así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y así que yo sé que solo de Él puede venir este tan bello elemento. Él es el máximo ejemplo de la benevolencia. Él vino a esta tierra, ¿no? Y se dio. Nosotras hemos sido beneficiadas con la benevolencia de Dios. Y lo próximo que nos toca hacer entonces es extenderlas. Extender esa benevolencia ¿a quiénes? A los que están aquí a mi lado, al frente, los próximos. Y debemos ser entonces esos canales de benevolencia. Un obstáculo, decíamos también en otro estudio, un obstáculo para que el enemigo que ciega el entendimiento de las personas. ¿Recuerdan ese precioso pero que hablamos ahí en Tito capítulo 3? ¿Se acuerdan?
cuando dice capítulo 3 de Tito, versículos 3 al 8. Empieza, pero, atentas. Ese pero dice, atentas, escuchen. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no nos alcanza, no hacemos nada con ninguna buena obra, sino conforme a su misericordia. Y por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Señor, Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos, ni nada más ni nada menos, herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, puedes confiar a ojo cerrado totalmente, porque es palabra de Dios. Y en cuanto a estas cosas, dice el apóstol aquí, que hables con firmeza. Habla con firmeza, no importa si hay muchos que te van a ir en contra. Habla con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en las buenas obras que Dios ha hecho de antemano para ellos, ¿no? Estas cosas son buenas, termina el versículo, ¿no? Buenas y útiles. Esas dos palabras súper relacionadas. Buenas y útiles para los hombres. Estas tremendas verdades son las que hacen la diferencia entre una persona que no conoce a Cristo como Salvador y quienes hemos entendido, nosotras, esa obra maravillosa, lo poquito que acabamos de leer en ese pasaje de Tito, del Señor ahí en la cruz, pagando por cada uno de nuestros pecados. Por eso nosotras nos inclinamos a ser benevolentes, porque nuestro corazón está lleno de agradecimiento y admiración. ¿Recuerdan en el estudio? Agradecimiento, admiración por nuestro Salvador. Por eso, porque somos agradecidas y admiramos lo que Él hizo por nosotras, es que actuamos conforme a eso hacia los demás. En resumen, conocer la definición de la benevolencia no es muy útil tenerla aquí si no la ponemos en la práctica, ¿verdad? ¿Cómo la llevamos a la práctica? Lo hemos dicho, la comunión con la palabra es clave y la comunión con el Dios de la palabra, dejando que Él nos hable a través de su palabra y que nosotros podamos también hablar con Él a través de nuestras oraciones. Comunión es fundamental para desarrollar estas virtudes como la benevolencia, que solo Dios puede producir en nosotras, porque nosotras queremos ser, no, Dios lo hace en nosotras. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, ustedes pueden abrir ahí en su Biblia, en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, dice así la palabra de Dios. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, herederas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cada día debemos estar en ese proceso, sometidas al Señor. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Santifícanos en tu verdad. La santificación en la vida del creyente es una obra del Espíritu Santo. Y sin Él no podemos llevarla a cabo. Así que le oramos y nos ponemos debajo de la palabra de Dios. El creyente, otra vez, no puede producir santificación por sí solo, pero la facilita cuando se somete a la palabra de Dios. Sin excusas. No, después la leo, es que estoy cansada, es que tengo sueños, que tengo hambre. Siempre pasa, ¿no? A veces vamos a leer y tengo hambre. Ya voy a buscar mi sándwich o lo que sea. No,
sin excusas, voy a ella, haciendo cada vez más evidente dicha obra que Dios quiere hacer en cada una de nosotras. Comunión constante, activa, nos hace entender que estamos buscando con dicha su obrar en nuestra vida. Y como dice el apóstol, esta santificación se va perfeccionando. Es decir, va a llegar totalmente a una meta, algún día. Vamos a llegar a la meta, ¡pum! Cortamos el cordel cuando el Señor nos venga a buscar, ¿no? O cuando nos llame a su presencia, a esa madurez. La bondad es una de las virtudes que Dios hace crecer en la vida del cristiano o de la mujer que está queriendo ser una mujer verdadera, desde pequeña. Cuando un cristiano o una mujer descuida la comunión con Dios por esa vagancia espiritual, nunca entonces es muy difícil que se evidencie esta virtud de la benevolencia. Por eso tenemos que poner esta base, ¿ves? Como esta base bien sólida, recordar. No solamente conocer la definición de la benevolencia, sino que también, en segundo lugar, desarrollar la benevolencia. Desarrollar la benevolencia. ¿Qué es desarrollar? Este elemento, desarrollar es crecer en este elemento, en el elemento de la benevolencia, ¿sí? Crecer en esos atributos que conllevan este valioso elemento para la feminidad bíblica. Y ahí la autora nos hizo hacer un examen, póngase nota, cuán comprensiva, cuán compasiva, cuán amable, de la A hasta la E, no sé cómo te fue, como si fuiste honesta, o escribiste todo y luego tiraste, siempre decimos, ¿no? El libro bien abajo de la cama que nadie lo vea. O pones otros libros así. Bueno, vamos a dar una repasadita de estos atributos de la benevolencia que estudiamos y debemos desarrollar. Por eso vamos a repasarles, para que crezcamos más en ellos. Número 1, la compasión. Colosenses 3:2, el apóstol nos recuerda que la compasión es algo con lo que tenemos que vestirnos cada día como escogidas de Dios. Ser compasivas. ¿Y cómo vamos a saber si estamos siendo compasivas? Nos hacemos preguntas. ¿Soy cálida? ¿Soy hospitalaria? ¿Disfruto preocupándome en hacer el bien a los demás, a todos los que me rodean? En muchas ocasiones, ser compasiva va a significar decir algo a los demás, algo que no quieren escuchar, ¿sí? Las necesidades de los demás también tienen que ver con sus vidas espirituales y seríamos muy insensibles si no les atendemos en todas esas áreas. Si vemos que están haciendo un error en lo espiritual, están cayendo en un pecado y nos quedamos calladitas. Eso no es benevolente, eso es ser insensible, no es ser compasiva. En la práctica de este atributo de la benevolencia, de la compasión, recibiremos dos respuestas. Una de gracias, te considero por esto que me estás diciendo, gracias por este consejo. La segunda va a ser una de ingratitud y de rechazo. Por cierto, el mismo Señor Jesús fue rechazado, así que si nosotras queremos ser seguidoras de Cristo, de su ejemplo, vamos bien. Si estás siendo rechazada, vas bien. En segundo lugar, también debemos crecer en la comprensión. ¿Recuerdan? La comprensión tiene que ser activada y va a ser activada justo cuando, consciente de tu debilidad, observas debilidad en el prójimo y comprendes. Te pones en el lugar de él. Esta actitud no es fácil, porque más rápida nuestra tendencia a criticar y a juzgar mal a las personas. Es más rápido. Y aunque los sinónimos de esta palabra tienen la palabra tolerante, indulgente, condescendiente, complaciente, tenemos que tener mucho cuidado de que cuando juzgamos un hecho,
para ser útiles benevolentemente, tenemos que asegurarnos de que es un hecho y no es una intención. ¿Me explico? Los creyentes somos muy rápidos a juzgar, ¿sí? Oh, mira cómo vino vestida o cómo llegó, no sé. Nos pasamos bien rápido el juicio por nuestros ojos, sin preguntar qué le pasó. A lo mejor se vino mojada, está lloviendo y algo pasó y se tuvo que sacar sus cosas y juzgamos sin darnos cuenta que la intención era otra. Los creyentes no somos llamados a exhortar a los demás basándonos en los pareceres o en las opiniones personales, o yo me vestiría de otra manera, o etcétera, o yo escucharía otra música, o etcétera. Los creyentes hemos sido llamados a exhortarnos basados en hechos. Y las cosas que tenemos que nosotros exhortar o animar a otros debe ir basado siempre en lo que Dios en su palabra nos dice. Cualquier actitud pecaminosa, la palabra de Dios nos va a reflejar y nos va a ayudar a ese creyente con esta virtud bondadosa, comprensiva, compasiva, ¿ya? Dejándonos guiar por el Espíritu Santo, que nos abrirá y nos dará el entendimiento para llegar a la exhortación con amor, con humildad, con comprensión. Gálatas 6, ustedes pueden leerlo después, pero ahí, ¿recuerdan? Ese es el texto clave. No condenando a otros, no sea que tú también vayas a caer en el mismo pecado. Otro atributo en el que tenemos que seguir creciendo, y todos estos están relacionados uno con el otro, me encanta pensar, es en la humildad. La humildad es aquella actitud que desea ser la que sirve, desea ser la que sufre la molestia, lo desea. Por eso procuramos seguir el consejo del apóstol Pedro, cuando dice en su primer carta, primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, que dice él, vivan en armonía, lo leo en la Nueva Versión Internacional, los unos con los otros, compartan las penas, compartan las alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos, sean humildes. Ese es su consejo. Lamentablemente no mostramos humildad cuando nos ensimismamos y nos encajonamos en nuestra zona de confort. No, ahí no somos humildes. Más bien deberíamos usar cada tiempo libre que tengamos para servir a mi esposo, servir a mis vecinos, servir en mi iglesia, suplir y servir. Siempre vamos a encontrar una necesidad que suplir. ¿Quieres que te dé ideas? Podríamos dar una lista bien larga de muchas prácticas ideas de cómo podrías disponerte para servir en humildad. Pero no le hace bien a un niño que está creciendo darle la papilla todos los días. Ese niño necesita, en la medida que está creciendo, masticar. Así que, tarea para ti. Haz tu propia lista de tantas cosas en las que puedes servir. La humildad nos lleva a la unidad en la familia. La humildad nos lleva a una unidad en la congregación a la que tú asistes. Es también una muestra más de la apariencia de Cristo que debemos reflejar cada una a este mundo que está tan perdido. En un sermón de Spurgeon, acerca del pasaje de Miqueas, capítulo 6, verso 8, que más al ratito lo vamos a tocar de nuevo, pero Spurgeon se refiere así en cuanto a la humildad. Dice él, una verdadera humildad es tener una percepción correcta de ti mismo, no de manera mezquina, cuando has descubierto que lo que eres realmente no hay nada por lo que te puedes jactar. Así que el humillarte te hará que estés seguro, confiado en Dios. El humillarte hará que estés feliz. El humillarte dará música a tu corazón cuando vayas a la cama. Tienes tranquilidad. No fuiste soberbia, fuiste humilde.
el ser humilde aquí hará que te despiertes a la semejanza de tu amo en la mañana. Otro atributo de la benevolencia es el respeto. El respeto, dice aquí, una mujer verdadera que practica la benevolencia debe ser respetuosa. Ella no es una mujer que está buscando lo suyo propio, así que ella concede los favores. Ella está lista para que otros sean reconocidos antes que ella. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 10, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Sí? En nuestras relaciones con los que están en nuestra familia de la fe, deberíamos exhibir nuestro amor mediante un afecto lleno de ternura y de consideración por el otro, no mediante una fría indiferencia, ni siquiera un saludo cuando llego a la iglesia, o una aceptación de la rutina. Entro, me siento, me voy. No. Nosotras deberíamos preferir respetar a los demás antes que a nosotros mismos. A veces has escuchado que no me saludaron. ¿Y por qué tú no fuiste a saludar? Eso es humildad. Entendamos una vez más, amadas esposas aquí presentes, nuestros esposos hablan un idioma muy diferente al nuestro. Sí. ¿Por qué digo esto? Dios hizo al hombre y a la mujer, varón y hembra, ¿recuerdan? Diferentes. Somos diferentes. Qué bueno que somos diferentes. Nos complementamos. Y por eso cuando nosotras hablamos el lenguaje del respeto a nuestros esposos, ellos nos devuelven ¿qué? Amor. Y al mismo tiempo, cuando el esposo habla con ese lenguaje de amor hacia nosotras, ¿qué hacemos? La mayoría de las veces, cuando no tropezamos, respondemos con respeto a sus necesidades. Y cómo no dejar de aconsejar a todas nuestras hijas aquí presentes y a las que están escuchando, hijas, respeten a sus padres. Respeten a sus padres porque este es un mandato directo del corazón de Dios para cada hija. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, el Señor le pide específicamente, no le pide a los papás, ni a los abuelitos, ni a los tíos, le dice a las hijas o a los hijos, respeten, amen y obedezcan a sus padres. Es un mandato, no es una sugerencia. Sí, me habló bien, voy a respetar. No, es un mandato de Dios y tiene promesa. Le va a ir bien. El próximo atributo que debemos desarrollar o crecer en este elemento de la benevolencia, está largo el título, es ser llenas de gracia. Y este me encantó. Dice, ¿qué significa? ¿Cómo manifiesto que soy o puedo llegar a ser una mujer llena de gracia? Cuando hago todo lo posible por hacer el bien a todas las personas que me rodean, aunque yo crea en mi corta percepción que no lo merecen. Hacer el bien. Lo primero que debemos recordar es que si somos hijas de Dios, ya hemos recibido la gracia de Dios, ese regalo que obtuvimos de Él sin merecerlo, nosotras. Así que deberíamos dar de esa gracia. ¿Cómo hacemos? Perdonando, dando oportunidades, tal como lo hace el Señor con nosotros cada día. Y cuando pienso en una mujer llena de gracia, gracias a Dios, vienen a mi mente muchas mujeres que conozco y que me muestran claramente que son mujeres llenas de gracias. Ellas han recibido de gracia y por lo tanto dan de gracia. Pero también Lucas capítulo 2, quiero que vayas a ese pasaje precioso. Había leído de esta mujer, pero así, rápido. Y hoy día, cuando estaba preparando este estudio, encontré, esta mujer es llena de gracia, maravilloso testimonio. Y quiero que tengan sus ojos ahí en el capítulo 2, versículo 36 al 38, pero
Quédate conmigo en tus ojitos porque quiero leerlo en la Nueva Biblia de las Américas, en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice el capítulo 2, verso 36 al 38. Y había una profetisa, ¿cómo se llamaba? Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Hay una historia ahí que podríamos también otro día meditarlo, ¿no? Ella era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después viuda hasta 84 años. Otras traducciones dicen que como viuda 84 años. Esta mujer nunca se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. ¿Te puedes imaginar? Con sus ayunos y oraciones. Llegando ella en ese momento, daba gracias a Dios y hablaba de él. ¿De quién? Del niño, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta mujer, hasta ahí llega la lectura, ¿no? Esta mujer fue testigo de la presentación de Jesús a los 8 días de nacido, un bebé recién nacido, 8 días. Ahí estaba José y María llevando a su bebé al templo y escuchó las palabras especiales y trascendentales para la nación que dijo Simeón acerca de este bebé. Y ella no podía contener su alegría, el gozo que le había producido conocer al Redentor de Israel. ¿Puedes pensar en eso? Conocerlo. Ella estaba esperando este momento, ella estaba esperando al Mesías y verlo con sus propios ojos le hizo rebosar de gracia. Y cuando digo que ella estaba esperando al Señor, no te la imaginas a ella conversando por mucho rato con una amiga de cosas que no tienen interés, vanas. No te la imaginas a ella si en ese tiempo hubiesen habido redes sociales pasando horas y horas mirando fotos o videos o frases o lo que sea. No, esta mujer estaba, ¿dónde? En el templo, ocupada en las cosas del Señor, esperando al Mesías. Y ella estaba ahí. Si haces la cuenta, por lo menos tenía 100 años, por lo menos, porque 7 años de casada y luego 84, más no se casó, ¿verdad? Mínimo tenía 100 años. Y ahí, en su vejez, sirviendo al Señor activamente, día y noche, adorando al Señor, con súplicas, con ayunos, mientras muchos estaban comiendo, mientras muchos estaban despreocupados de la venida del Señor, ella estaba ahí, ocupada en Dios. Y por eso ella tenía un mayor conocimiento de Dios de muchas de las mujeres de esa época. ¿Por qué? Porque ella estaba ocupada en las cosas del Señor. Así que por eso a ella le fue tan claro cuando vio al Señor Jesús. ¿Ah? Y consideremos que ella era una mujer viuda además. Ahí el texto dice era viuda. ¿Cuántos años? Ella había sabido lo que era la pérdida y el dolor. Ella lo supo, pero ella no dejó que esas circunstancias la amargaran. No lo permitió. Ella se ocupó, no se apartaba, de noche y de día, con ayunos y súplicas. Y dice la palabra de Dios que cuando ella supo del Redentor, dice, su único tema de conversación con todos los que veía era ¿qué? Jesús. Por eso te digo que me encantó su testimonio. Ella evidentemente era una mujer llena de gracia. Y así debemos ser nosotras. Debemos practicar la benevolencia y crecer en ser mujeres llenas de gracias. El sexto lugar, el atributo que debemos desarrollar también es la misericordia. Miqueas capítulo 6, verso 8, y tengo que ir rápido, dice la versión original, así que también vuelve a poner tus ojos ahí en Miqueas capítulo 6, verso 8, pero lo voy a leer como se leería en el original.
Dice así la palabra de Dios en Miqueas capítulo 6, verso 8. Te ha declarado, ¿quién? Dios. Te ha declarado, oh hombre. En el hebreo ahí, esa palabra hombre es Adán, hombre. Para que te recuerdes, tú que saliste del polvo de la tierra. Yo, Dios, tú, hombre. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué? ¿Y qué demanda? Ahí la palabra demandar en el hebreo es dorech. Más que un deseo es una demanda, es un mandato riguroso. Dice, ¿qué demanda de ti? Salvo, y aquí están estas tres claves. Hacer justicia, que es mishpah, que es el derecho ajeno que hay que respetar, hacer justicia. Amar benevolencia, ahí está, amar benevolencia, que es la palabra hebrea gesed, en un ratito más lo vemos, y ser humilde para caminar con tu Dios. Son tres, subráyalas, tres. Ahora, ¿qué nos dice esto? Conducta y carácter. Conducta y carácter. Ese es el deseo y la demanda, además, de nuestro Señor. Él ya lo había dicho antes, en Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Que ames al Señor con todo tu corazón, que andes en sus caminos, que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma. Él ya lo había dicho. La palabra hebrea ahí para amar la benevolencia o amar benevolencia es gesed, como les decía, y la que se traduce para nosotras y entendemos ahora como misericordia. Esta es la palabra misericordia, la que transmite ese amor activo por los demás, fiel, constante, que se inclina todo el tiempo para hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ya lo vimos la semana pasada también, ahí en Gálatas capítulo 6, verso 10. Pero esta misericordia no solo puede hacer el bien porque tiene un corazón inclinado a hacer el bien, ¿sí? Ella perdona a un mal merecido. No está preocupada de pagar mal cuando le dieron mal. No está guardando rencor y por lo tanto perdona rápidamente, ¿sí? ¿Te ofendieron? Te dijeron una palabra fea, te faltaron el respeto, no te consideraron, etc. Luego vienen a ti, lucharon mucho para venir a ti y vienen a ti, te piden perdón y ¿tú qué haces? Ya, está bien, vamos a ver. No, tenemos que ser misericordiosas, así como queremos que sean con nosotras, perdonar rápidamente. El comentarista bíblico añade sobre Miqueas capítulo 6, verso 8. En cuanto a la justicia, basta con cumplirla, pero la misericordia no basta solamente con hacerla, va ligada con el amor. Ese texto ahí en el original es amar benevolencia. Es el amor, el acompañamiento esencial para la misericordia. Por eso perdonamos, por eso damos otra oportunidad. El Señor lo hizo así con nosotros. Al Señor no le agradan nuestros sacrificios. En el contexto puedes leer un poquito arriba que ellos venían haciendo tantos sacrificios. El Señor quiere que nosotras seamos fieles en sus demandas. Tampoco a Él se agrada de una lealtad que tiene límites con el Señor. Que dice, sí, tú puedes ser el dueño de mi vida, pero de esta área, no, aquí no te metas, esta es mi área. El Señor quiere una lealtad completa, no intermedia. Qué triste el ejemplo de estos reyes que hemos leído todo este tiempo en nuestra lectura, ¿no? Y algunos poquitos que dice que hicieron lo recto delante del Señor, pero no bajaron los lugares altos que había para la adoración pagana. Siempre ellos tenían como una parte que, no, este es mío, esta es mi área. No, lealtad completa. Una mujer verdadera que ha agregado el séptimo elemento para la feminidad bíblica en su vida, la benevolencia, es una mujer radical
y ama mostrar misericordia, es sensible, busca suplir todas las necesidades posibles, las necesidades que observa, sobre todo cuando tenemos tan cerquita muchas oportunidades con huérfanos, con viudas, con mujeres que han quedado solas en la vida. Isaías capítulo 1, verso 17, dice el Señor: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. El último atributo que tenemos que también crecer es en la amabilidad. Esta actitud está libre de críticas ofensivas por los demás, libre de críticas y palabras ásperas. La amabilidad está libre de palabras venenosas. Por el contrario, la amabilidad es afable, apacible, busca bendecir, no perjudicar, busca la paz y la sigue, dice el salmista, busca la paz. ¿Cómo la sigue? Apartándose del mal, así la encuentra. El apóstol Pablo también nos recomienda en Filipenses 4, versículo 5, que vuestra gentileza o amabilidad, también traducida, debe ser conocida por todos. 4, 5 de Filipenses. Y es importante que reconozcamos que nuestro carácter cristiano va a ver en su exacta medida cómo somos realmente en nuestro trato con los demás. ¿Cómo me comporto con los demás? El Señor sabe que tenemos mucho que aprender, ¿verdad? En cada uno de estos atributos. Hemos estado dando un repaso y un resumen de lo que ya hemos aprendido por estas 3 semanas de este 7º elemento para la feminidad bíblica, la benevolencia. En primer lugar, hablamos sobre la definición. En segundo lugar, hablamos sobre el desarrollo, ¿recuerdan? Y en tercer lugar, y ya terminando, el desafío de la benevolencia. El desafío de la benevolencia. Y ya me vas a decir, pero más, sí, más. Hemos sido muy desafiadas, ¿verdad? Con todas estas exhortaciones. Pero el Señor siempre quiere más de nosotras. Hemos visto que la benevolencia empieza teniendo un corazón lleno de Dios, lleno de su palabra, lo que nos va a mover a demostrar esta benevolencia en nuestras actitudes, en nuestro hablar y en nuestras acciones, nuestras decisiones van a ser tomadas con benevolencia. Hemos visto que en el hogar es donde debemos empezar, mostrando la benevolencia a nuestros hijos, esposos y cualquier otro familiar que venga a nuestra casa o las personas que vienen a nuestra iglesia, etc. Pero la benevolencia no termina allí. Un corazón verdaderamente benevolente va a rebosar compasión, como esa mujer llena de gracia, ¿no? Hacia los vecinos también, personas que no conoces bien. Y de repente nunca sabía que vivía aquí al lado, o al frente. ¿Cómo se llamaba? Uy, ese libro que estamos leyendo, Violetita, ¿no? ¿Cómo nos ha exhortado? ¿Cuándo es la fecha del cumpleaños de su hijo? Imagínate, el nombre de su perro. Así llegó a llevar a los pies del Señor a una persona por el perro, imagínate. Oportunidades, recursos que tenemos que aprovechar. Nuestro estudio en el libro de Mujer Verdadera, que recomendamos, nos mencionaba en el final de una lista de algunas mujeres que marcaron en la historia de la cristiandad. Y bueno, me encantó. Busqué algunas de sus historias. ¿Recuerdas cuando mencionábamos que estos actos de benevolencia realizados en el nombre del Señor Jesús hacen que el Evangelio sea más atractivo y más creíble? Así que el propósito final no es traer a estas personas una gloria ni nada, ¿no? Es llevarle a todas las personas a entender la gran bondad que Dios usó a estas personas saliendo de sus países, de sus casas, etc. Pero permítanme compartirles un breve testimonio de una persona, de un amigo cercano, que vino a mi mente mientras que hacía el estudio. Y me comuniqué con él, le hice algunas preguntas y le pedí que por favor me diga algunos detalles que no conocía de cómo el Señor le llamó al servicio. Y él me escribió así, cortito, ya estoy terminando.
Dice, llegué a Chile el 1 de septiembre de 1976. ¿Ya te ubicaste? ¿Y cuántos años tenía? No nacías todavía. Él dice que tenía 22 años cuando llegó a Chile y había recibido al Señor a los 8. A los 18 consagró su vida al Señor en un campamento de verano en Palabra de Vida, Argentina. Y había terminado su carrera como técnico mecánico y también fue a la facultad para estudiar ingeniería, donde cursó 2 años, cuando el Señor lo llamó para prepararse en un instituto bíblico en Brasil. Así que hizo sus maletas y se fue a Brasil. Luego terminó sus estudios de teología en Argentina, cuando ya se abrió el Instituto Bíblico en Argentina. Cuando Dios me llamó a su servicio, dice él, dejé mi trabajo de dibujante vial nacional, tenía su trabajo, dejé mi iglesia en Rivadavia, en una provincia de Buenos Aires, dejé el liderazgo juvenil que tenía en mi iglesia, dejé a mi madre, dejé a mis 3 hermanos, así que por la fe partí con las 3 B, dice él. Mi Biblia, un baúl con unas pocas cosas y mi bicicleta para conquistar Chile para Dios. Y llegué a Chile, vi la mano de Dios proveyéndome enseguida, porque no tenía sustento ni un lugar donde sabía que iba a llegar a vivir. Él solamente conocía a algunos misioneros y tenía algunos parentescos familiares en el sur de Chile. Hasta hoy, dice él, Dios ha permitido que pase a través de vientos tempestuosos, de terremotos en mi vida. Pero mientras no escuche el silbido apacible, ¿se acuerdan ayer la historia? Me encantó. Que nos mueve, porque por eso nos movemos, dice, solamente por su voluntad. Yo he visto la mano de Dios obrando no solamente en Chile, en toda Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Australia, Italia, España, y espero algún día llegar a África. Ese es su anhelo. Dios es bueno todo el tiempo. Y después de 45 años puedo decir que el Señor ha sido benevolente. Ese fue su final. El Señor ha sido benevolente conmigo. Después de escuchar algunos detalles de este testimonio de entrega y disposición, deberíamos nosotras animarnos a vivir en utilidad de la benevolencia que Dios quiere que mostremos. Y dejemos ya la comodidad y la timidez. Que me pongo nerviosa, nada, nadie nota que te pones nerviosa, dale para adelante y sé un instrumento en las manos del Señor. Por último, ahora sí, vamos a orar, pero antes quería leerles también una pequeña nota que hace el pastor D.L. Moody acerca de este desafío final. Dice él, conociendo ahora mi propio corazón, él reflexiona en él mismo, preferiría morir antes que vivir del modo en que viví antes, como un simple cristiano nominal, ¿no? Que se llamaba cristiano, sentado ahí en la banca, sin ser usado por Dios en la edificación de su reino. Vivir por el bien de uno mismo parece ser una vida pobre y vacía. Procuremos, pues, ser útiles, procuremos ser vasos adecuados para el uso del Señor, para que Dios, el Espíritu Santo, pueda brillar plenamente a través de nosotros. Amén. Qué maravilloso. Vamos a tener una palabra de oración entonces. Bendito Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, porque nos das tanto. Nos has colmado con esa benevolencia, Señor. Ayúdanos a crecer en ella, a estar listas, a estar preparadas, vestidas, para salir y hacer tu obra, Señor, donde tú nos quieras usar, en nuestra familia, con nuestros vecinos, donde vayamos a comprar, donde vayamos a trabajar, la gente que nos rodea, que no te conoce, que está tan lejos tuyo. Oh, bendito Dios, ten misericordia de este mundo, tan lejos tuyo.
Ayúdanos, permítenos ser una luz que te reflejemos, Señor, como tú quieres que lo hagamos. Que seamos dignas de ser llamadas cristianas, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor las bendiga. Muchas gracias por reunirse con nosotras